Estamos en Infobae TV ahora con Pablo Adriani, que es un experto en mercados agrícolas, realmente es un hombre muy consultado en el mundo de las empresas y en el mundo de la inversión agrícola acerca de cuándo conviene comprar, cuándo conviene vender, si los precios suben, si los precios bajan, en fin, no hay muchos expertos en el mercado agrícola en la Argentina, Pablo Adriani sin duda lo es, y ahora, Pablo, qué tensión que hay en el campo. De hecho, ahora hay agroexportadoras reunidas con el jefe de gabinete, con Jorge Capitanich, interesado, obviamente, el gobierno en la liquidación urgente de soja para alivianar la presión sobre las reservas, sobre la liquidación de dólares. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, te agradezco mucho la presentación, Silvia Seferino. Yo te diría que el gobierno está probando su propia medicina. A ver. Usualmente en el mes de diciembre, enero y febrero se liquida el trigo, la exportación de trigo. ¿En qué meses? Diciembre, enero y febrero. Muy bien. Y en el mes de febrero, marzo, abril se liquida el maíz. El gobierno prácticamente mató la exportación de trigo. Exportar 500.000 toneladas de trigo en diciembre es una vergüenza. Mató la exportación de maíz. ¿Cuánto debería exportarse de trigo? La Argentina tiene para producir 20 millones de toneladas y exportar 14. En el último año exportó 6,5 millones. Este año va a exportar mucho menos, 3 millones. O sea, Argentina está perdiendo el liderazgo a punto tal que Uruguay exportó más trigo que Argentina en el mes de diciembre. Tremendo. O sea, no exporta Argentina por la política del gobierno. Por la propia medicina. O sea, el gobierno se está tragando el trago Por lo tanto, amargo. no entran dólares. No entran dólares. Entonces viene la desesperación por la soja. O sea, en diciembre, enero, febrero habría que haber exportado trigo, se exportaron 500.000 toneladas, Exacto. o sea, nada. Febrero, marzo y abril debería exportarse maíz y tampoco hay mucho movimiento para maíz porque el gobierno lo ha ido desincentivando. Claro. Entonces cada vez es menos la superficie y la producción está afectada por factores O sea, climáticos. en esos meses normalmente podríamos estar... Y por lo menos tenemos que exportar 5 o 6 millones de toneladas de trigo, que son 1.800 millones de dólares, otros 10 millones de toneladas de maíz, que son 2.500 millones de dólares. Entonces esos 4.000, 5.000 millones de dólares que el gobierno está desesperado para recolectar ahora, lo va a tener tarde, mal o tal vez nunca, porque los tiempos del productor no son los tiempos del gobierno. O sea, el productor, cualquier productor del mundo, cualquiera, no solamente el argentino, retiene cuando ve un escenario de incertidumbre, de potencial suba del mercado, de cambio en la regla de juego, como en el caso de Argentina. Entonces, sí. ¿Usted cree que el campo está esperando una nueva devaluación en esa incertidumbre? Yo creo que inconscientemente está esperando una nueva devaluación, porque querer mantener el dólar a 8, como el gobierno lo está haciendo, a costa de haber tenido que ceder 2.500 millones de dólares de reservas en enero, o sea, acá para mí la clave es febrero. Si en febrero caen las reservas en 1.500, 2.000 millones, no se va a poder sostener los 8 pesos. Entonces, inconscientemente, el campo espera esa devaluación. Pero también el campo debe saber que si vende futuro, o sea, ¿qué hoy, es vender futuro? Vende hoy para entregar la mercadería en mayo o en junio o en abril. O vende forward, que es la venta futura. Hay un mercado de futuros de soja, digamos. Exacto, que es el mercado a términos, el ROFEX. Si vende futuro, Seferino, a X dólares por tonelada, el dólar de ejecución del contrato es el dólar del día de la operación. De hoy. Allá en el futuro, no, en el futuro. Ah, en el futuro. Entonces el productor tiene asegurado, ¿sí?, el dólar a futuro, porque los mercados a término se manejan con el dólar oficial. Entonces yo te diría que es más que nada una actitud de precaución, incertidumbre, cambio en la regla de juego, no sabemos si va a haber alguna modificación de retenciones, ha habido muchas amenazas en ese sentido. El productor está haciendo lo que hace toda la vida, vende cuando le conviene o cuando necesita, no cuando el gobierno quiere o necesita. Ahí está la distorsión del gobierno. ¿Hay soja en el campo de la campaña pasada que todavía no se ha vendido? Hay un carry over que decimos, o stock final de 3,5 millones de toneladas, que es normal para la época, es normal. O sea, no veo que haya retención, o sea, el productor ya está en una situación en donde el ABC1 tiene esos 3,5 millones de toneladas, pero el 97% restante
vendió todo y está esperando la cosecha para pagar las deudas de las últimas 2 campañas. Claro, ¿y cuál sería la fecha, así como diciembre, enero, febrero trigo, febrero, marzo, abril maíz? ¿Cuál es la fecha donde normalmente se liquida soja? Marzo, abril, mayo. Marzo, abril, mayo. Y te doy un dato. El año pasado, en marzo, abril, mayo, se liquidaron 12 millones de toneladas de soja, se vendieron. Sí. 12 millones de toneladas, 1 millón de toneladas por semana, el año pasado. Ajá. La proyección que estamos haciendo en el estudio es que este año va a haber una venta de 8 a 9 millones de toneladas. ¿Por qué? Por la incertidumbre, por la falta de señales claras, porque el dólar a 8 por ahí lo ven en 10 o 9. O sea, vos fíjate que el dólar futuro a septiembre ¿cuánto está casi 11 pesos. O sea, hay un que dólar se prevé futuro. un dólar mucho más alto. O sea que si vos, hoy un productor arregla con el mercado a término, con el ROFEX, Vender abril o mayo. en septiembre, ¿es a cuánto? Se puede cubrir. Es una especie de seguro. Se puede cubrir con el dólar a 10.80 en el mismo mercado de futuros del ROFEX, de los derivados financieros. Puede cubrir su dólar. O puede quedar descubierto y esperar a ver a cuánto gira el dólar oficial. O puede, claro, Pero no hacer igualmente, nada, o sea, o puede vender a futuro o puede no hacer nada y esperar que solo suba. Claro, o vende a futuro y en el momento que ejecuta el contrato, rige al dólar oficial del día del contrato. O sea, una soja mayo es el dólar de mayo, 8, 8.50 o 9. Entonces el productor no pierde ahí, porque está ajustado por el dólar oficial. Podríamos decir que el gobierno está cosechando lo que sembró, en realidad. Exacto, sí, sí. Porque son políticas que tienden a asegurar, digamos, eso de que se hablaba tanto y que suena tan bien a vastos sectores, que es asegurar la mesa de los argentinos. Pero eso tiene un costo. La sociedad tiene que entender que el gobierno, las medidas y políticas que aplicó en todo lo referente al agro fueron en contra de la mesa de los argentinos. Tenemos la carne más cara de la región, casi del mundo. El pan más caro que en Francia. O sea, estamos en una situación en donde el relato del gobierno es una mentira falaz. O sea, no se puede engañar a la sociedad y decir que la suba es porque los productores amarrocan. El productor, aparte de la soja, no impacta en la mesa de los argentinos. Hoy, ayer y hoy hubo declaraciones muy agresivas de Jorge Capitanich, incluso falaces desde mi punto de vista. Tal vez no se dio cuenta lo que dijo, no sé vos, Seferino, si alcanzaste a escucharlo. Dijo que ahorrar era, no me acuerdo ahora el concepto, pero era amarrocar, digamos, como que, no me acuerdo exactamente la palabra, sí, digamos, pero como incentivando, como diciendo está mal ahorrar, y por lo menos, digo yo, reconoció que el productor lo que está haciendo ahora es ahorrando. El productor no está amarrocando ni está haciendo amarrete. El productor, como todo empresario, busca maximizar su beneficio en un contexto totalmente adverso, porque es un gobierno que le aplica retenciones del 35% de la soja, los impuestos bonaerenses, los impuestos de las provincias inmobiliario y rural son altísimos, o sea, y la única forma que tiene de defenderse es tratar de vender la soja al mejor precio que pueda, ¿no? Entonces, en ese sentido, el productor no tiene ningún apuro por vender. Primero porque la cosecha empieza recién en marzo, ese es el concepto. O sea, quieren que venda soja y todavía no la cosechó. No, eso es otra cosa. Entonces, no logran entender de qué se trata la producción en el campo. ¿Qué se puede esperar de las reuniones que Capitanich tenga hoy, mañana, con los exportadores? Los exportadores de cereales tienen tienen buena voluntad. Yo siempre mantengo que la crisis del 2001 salió de la mano de las 5 exportadoras y todos los productores que estaban atrás con los commodities. ¿Por qué? Porque en ese momento el sistema financiero y bancario argentino estaba quebrado. Los únicos que trajeron plata a la Argentina fueron los productores a través de las multinacionales. Entonces hay que tener en claro que el sector productor salvó a Argentina de casi todas las crisis económicas que tuvo el país. Entonces, también es cierto que algunas políticas del gobierno de Duhalde, por ejemplo, también salvaron a muchos productores. Bueno, justamente la especificación, la salida de la convertibilidad evitó la quiebra de todo el sistema productivo. Sí, o sea, en el campo le dicen San Duhalde. Eso es cierto. Eso es cierto. Hubo un beneficio de 3 o 4 años de ese dólar a 4 al haber salido del 1 a 1. Pero ese beneficio se fue diluyendo y se fue
digamos, apagando con el aumento de los costos en dólares en Argentina y la inflación en dólares. Acá hubo inflación en dólares. Cuando uno habla con un productor brasilero o americano y le dice que los costos de producción en los últimos 4 años aumentaron el 70% en dólares, no lo pueden creer. Ellos tienen aumentos del 1,2, 1,5% anuales en los costos de producción. O sea, llegamos siempre a la madre de todos los problemas, que es la inflación, en el fondo. Totalmente. La inflación en dólares que tuvo el sector productor, porque con un dólar fijo aumentaban los costos en pesos y los costos en dólares aumentaban. Inflación en dólares, en los costos de producción de un productor. Y volviendo a la pregunta de las multinacionales pueden tener toda la voluntad del mundo, pero si atrás no tienen el productor que le vende para poder liquidar divisas, porque el exportador liquida divisas en la medida que tiene la contraparte para comprar la soja en Argentina, o el maíz o el trigo. Si el productor no vende, el exportador no va a liquidar en seco a un tipo de cambio que después no sabe cuánto va a comprar la soja. ¿No hay una fantasía en Capitanich y otros funcionarios de creer que las multinacionales, digamos, pueden traer dinero sin el productor detrás, como un acto de buena voluntad, como si lo van a pedir a la matriz? Bueno, este Capitanich me cae bien, ¿por qué no traen unos 500 millones de dólares? ¿No hay una fantasía ahí? Yo creo que hay una fantasía y hay no conocer el mercado en su contexto mundial. O sea, las exportadoras de Argentina han demostrado cabalmente en los últimos 3 años o 4 haber dado muchos salvavidas al gobierno cristianista, muchos. De ahí a liquidar en seco y quedar con un riesgo cambiario, aceptar una letra que le da un beneficio sobre la tasa que no confían. O sea, la casa matriz, como bien vos decís, en algún momento dicen, hasta acá llegamos. O sea, ¿me entendés? No es alegremente traer 500.000, 1.500 millones de dólares. ¿Contra qué? Claro, claro. Y hoy mismo Capitanich dijo, bueno, que los productores tienen subsidio a la tasa para comprar maquinaria, y después yo veo en Twitter que los productores le contestan, sí, para comprar maquinaria en ese subsidio se benefician los vendedores de maquinarias, no nosotros. Realmente el desconocimiento es importante, pero en el caso de Capitanich da un poco de pena, de bronca, porque él sí conoce cómo es el sistema productivo. El sistema y su familia tiene campos en el Chaco y arrienda campos. Y el gobierno, lamentablemente, por una cuestión ideológica, ¿sí? No toma la decisión que le hubiera dado un rédito político, económico. ¿Qué sería cuál? Espectacular. Baja retenciones. El gobierno baja retenciones de trigo, 10 puntos. Baja maíz, 10 puntos. Elimina la del poroto, el algodón, el perejil, el tomate. ¿El perejil tiene retenciones? O sea, hay un nivel de retenciones en las economías regionales que directamente uno tiene que pensar que el accionar del gobierno hacia esas economías regionales es querer destruirlas. Porque si vos sos un país que está gobernando a todo tu contexto y ves que en el sector oliva no pueden exportar, en el sector vinos no pueden exportar por las retenciones, o sea, el 10% de cero es cero. Entonces, clarísimo, Pablo, realmente impactante y muy claro lo que dice Pablo Adriani.